Hola, Dios les bendiga. Muy buenos días. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí en nuestra escuela dominical. Gracias por acompañarnos una vez más en esta segunda clase de nuestro séptimo punto doctrinal. Estamos hablando acerca de la sanidad divina. Y vamos a comenzar pidiéndole a Dios su dirección. Vamos a comenzar pidiéndole a Dios su ayuda, su enseñanza y pidiéndole a Dios que nos dé la visión para poder entender cómo lo puede obrar la sanidad divina en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos esta mañana porque nos permites acercarnos delante de ti con confianza ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta de nuestra gran necesidad que tenemos como hijos de Dios, una necesidad muy grande con respecto a el toque de tu presencia y de tu Espíritu Santo en nuestra vida, porque como seres humanos que somos, necesitamos de tu presencia para poder vivir, para poder crecer, para poder desarrollarnos. Y te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, si es necesario, pero que también traiga libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Creemos lo que dice tu palabra, que el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y creemos que tu Espíritu Santo está en nosotros. Creemos que tu presencia está llenando nuestras vidas, nuestros hogares, y creemos que ahí hay libertad en todos los sentidos de la palabra. Libertad física, libertad emocional, incluso libertad de enfermedad. Y gracias te damos porque podemos experimentar en el nombre de Cristo Jesús esa libertad esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hablar del séptimo punto doctrinal es hablar acerca de la sanidad divina. Hace 8 días veíamos estos puntos y dijimos que nuestra Constitución establece dentro de los puntos doctrinales como asambleas de Dios que creemos en la sanidad divina, física, mental y espiritual por el poder de Dios y su palabra, en base a la muerte expiatoria de Cristo. Esta es la primera parte en lo que nosotros como asambleístas o como parte de la Asamblea de Dios creemos. Una sanidad física, una sanidad mental, una sanidad espiritual. Pero también creemos que es promesa y privilegio para todos los creyentes y que se puede recibir por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hace 8 días veíamos también dentro de lo que analizábamos es que somos seres tripartitos. Es decir, no somos nada más de carne y hueso que se duele y que es el que más comúnmente se enferma, pero también somos seres espirituales y también tenemos alma. Entonces vamos a ir viendo cada una de las fuentes, si se puede llamar así, de los orígenes de nuestras enfermedades. El día de hoy estaremos hablando enfermedades causadas por espíritus, que es un tema muy interesante de donde se pueden derivar varias vertientes. Hay enfermedades que son originadas por espíritus. Primero vamos a tocar algunas enfermedades en no creyentes, porque esto es muy común en los no creyentes, en la parte de afuera, y en los tiempos de Jesús se vivió. Mira, Mateo capítulo 8, versículo 2 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Hay personas en la parte secular, hay personas que están siendo atormentadas, hay personas que están siendo esclavizadas o cautivas por algún espíritu. Y en este caso encontramos a un endemoniado que incluso tenía ceguera y estaba imposibilitado de hablar. Pero cuando el Señor le toca, cuando el Señor le sana, incluso la ceguera desaparece y puede hablar. Gracias a Dios por su misericordia y por ese favor. Pero si leemos también en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mire, qué interesante. Algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos. Esto es bastante notorio porque habla de que hay espíritus malos que atormentan a las personas. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Qué tremendo!
¿Por qué? Porque es bien difícil, yo creo, una vida, o considero una vida atormentada, es difícil una vida agobiada por espíritus. Y en este caso, María Magdalena tenía 7 demonios. Es muy complicado, pero desafortunadamente cuando no conocemos a Cristo nos metemos en muchos problemas, nos metemos en muchas circunstancias que nos llevan a tener esas cadenas. Y hay mucha gente que vive con con esa tortura y en ese cautiverio porque ellos mismos lo han buscado. Ejemplo muy claro, la brujería, la ouija, la lectura de las cartas, del café, de la mano. Lo único que hacen es esclavizarte, es atarte y obviamente dar pie para que muchos demonios puedan entrar y destruir la vida de las personas. Pero para todos ellos, la palabra de Dios es preciosa y es gloriosa, porque dice la escritura que le seguían muchas personas, a Jesús le seguían muchas personas que habían sido sanadas por él. Jesús había sanado. No hay poder, no hay enfermedad que se pueda resistir ante el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo glorioso y esa es la gran noticia que nosotros podemos encontrar en estos pasajes. Un versículo más, Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 13. Dice así, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Qué tremendo. Espíritu de enfermedad. Mire, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Qué tremendo. Un espíritu que hacía que la persona anduviera un poquito encorvada y que era difícil enderezarse. A lo mejor cualquiera hubiera dicho, no, es que tienes un problema, a lo mejor en la columna estabas desviado, a lo mejor tienes una hernia discal, o a lo mejor tuviste una lastimadura, o a lo mejor tienes algo por ahí, ¿no? A lo mejor una enfermedad degenerativa que te va haciendo que te vayas transformando tu cuerpo, que se vaya distorsionando. Pero mire, versículo 12, cuando Jesús la vio, cuando Jesús vio lo que había en la persona, cuando Jesús miró lo que estaba pasando en la vida de esta mujer, la llamó y le dijo, ven, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué hermosa palabra del Señor que nos permite encontrar que aún en una degeneración física, porque esto llevaba esta enfermedad 18 años acosando a esta mujer, 18 años en donde pudo incluso tener hasta una degeneración físicamente, su cuerpo ya no estaba normal. Bueno, después de 18 años cuando el Señor llega, no hay nada imposible. Cuando el Señor toca, no hay nada que no se haga conforme a su voluntad. Y en este caso, la sanidad para esta mujer. Por eso dice, cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué precioso pasaje que nos permite reconocer la sanidad divina por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, versículo 17. Bueno, en Marcos capítulo 9, a partir del versículo 15, 16, se nos cuenta una historia muy interesante. Voy a nada más extraer tres versículos, versículo 17, 18 y 25. Dice el 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Mire la descripción de esta situación, de esta enfermedad. Cualquiera diría, bueno, pues es que tiene a lo mejor un problema por ahí en el cerebro, a lo mejor está teniendo algún otro tipo de enfermedad, pero mire, dice, es un espíritu mudo, cuando le toma, le sacude, puedo imaginarme, y la Biblia lo menciona más adelante, con violencia, y se va secando y cruje los dientes y echa espumarajos. Y más adelante dice uno de los versículos, y cuando lo puede, lo echa sobre el agua, lo echa sobre el fuego para matarle. Nuevamente el espíritu atormentando a un joven o a un hijo. Dice, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Esto es tremendo también porque nos enseña algunas cosas por ahí en modo de paréntesis. Y Jesús les dice a sus discípulos, la palabra de Dios nos menciona, nos dice, hombres,
¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes que no saben que este género no sale sino con ayuno y oración? Importantes claves, armas preciosas que nos da el Señor para poder obtener la sanidad a pesar de las situaciones difíciles. Ayuno y oración. Estoy en el paréntesis y digo, si en un momento dado tú estás pasando por alguna enfermedad muy dura, muy difícil, sigue orando, no dejes de orar y ayuna. Pídele al Señor que te dé la fortaleza, la gracia y que su nombre se vea manifestado en tu vida a través de lo que estás viviendo y estás experimentando. Cierro el paréntesis, vamos al versículo 25. Y cuando Jesús le vio, se agolpaba, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué tremendo, porque el espíritu no nada más era de mudez o de no poder hablar, sino también de no querer escuchar. Pero cuando el Señor habla, hasta los sordos oyen. Hasta los espíritus sordos oyen. Y entonces salió ese demonio, ese espíritu salió del cuerpo de ese muchacho, porque todo Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, se somete ante la voluntad de nuestro Señor. Qué precioso. Pero también hay ocasiones que Dios permite el ataque de seres espirituales. En ocasiones no, digo, decía yo en un principio, hay situaciones que las personas que están en el mundo pudieran estar teniendo por consecuencia de las situaciones que en las que se han involucrado. Hablamos de brujería, hablamos de lecturas de cartas, de ocultismo, hablamos de relaciones sexuales, incluso que pueden conducir también a algunos tipos de permisos o derechos sobre la vida de las personas, narcotráfico, violencia, corrupción y muchas cosas más, ¿no? Ya lo dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Pero también, en ocasiones, Dios permite el ataque de seres espirituales, incluso a algunas personas que están y que forman parte de la iglesia. Pudiera parecer un poquito confuso, pero quiero aclarar esto. Esos ataques nunca serán con el fin de destruir a la persona. El Señor sabe, porque Él tiene el control de todas las cosas y sabe lo que puede pasar en nuestra vida. Antes de empezar, quiero recordarles el caso de Pedro. Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, para sacudirte, pero yo estoy rogando, le dice Jesús a Pedro, yo estoy rogando para que pases por la prueba y cuando pases fortalece a tus hermanos. Entonces hay un propósito. El propósito siempre será que como cristianos y como hijos de Dios nos acerquemos más a Dios. Como hijos de Dios conozcamos una dimensión mayor todavía de la misericordia, de la gracia y del poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre lo que nosotros hacemos. Por eso, en ocasiones, Dios permite el ataque de seres espirituales a nuestra vida y hay que discernir bien, hay que entender muy bien qué es lo que está pasando. Por eso es importante que en oración, cuando tú veas que estás enfermo en oración, tú le platiques al Señor y le digas, revélame, Señor, qué es lo que está pasando con mi vida, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué está sucediendo, de dónde viene esta fuente y este origen de mi enfermedad. Porque en un momento dado se puede orar pidiendo perdón, se puede orar pidiendo fuerza, se puede orar reprendiendo al enemigo, se puede orar en sentido de refugio y diciéndole, Señor, protégeme y cúbreme. Entonces hay que tener discernimiento para poder identificar cuando este ataque es por un ser espiritual. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Quiero tomar el primero, que es en Job. El libro de Job nos enseña que en el capítulo, bueno, desde el capítulo 1, Dios está hablando de Job de manera elocuente y cuando Satanás llega le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay justo como él en toda la tierra? No hay un hombre como él. Y Satanás le dice, es que le has dado todo. Bueno, Dios le dice, quítale lo que le he dado. Y Job no pronunció palabra o ofendió a Dios en todo lo que le vino. Versículo 4 del capítulo 2, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La creencia de Satanás, ¿verdad?
Muchas veces así nos hace, piel por piel. Tócalo y vas a ver cómo reacciona. Y es que desafortunadamente a veces el hombre reacciona así. El hombre, si le tocan a alguno de sus seres queridos, o el hombre, si le llega a tocar a alguien en su propia vida, incluso, pues puede reaccionar de manera que no es agradable a Dios. Por eso dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, versículo 5. Pero extiende, le dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo el enemigo, ¿no? Satanás dice, va a blasfemar, voy a hacer que Job blasfeme en tu misma presencia. Es un desafío el que muchas veces cuando pasamos por enfermedades, nosotros podamos sentir estas mismas circunstancias. A veces cuando estamos pasando por enfermedades, se nos tiembla el corazón y a veces decimos, ¿por qué, Señor? Y quisiéramos explicaciones, a lo mejor como las mismas explicaciones que estaba pidiendo Job en un momento dado. Porque en un momento dado Job también dijo, quisiera yo hablar con el Altísimo, quisiera yo entrevistarme con el Creador para exponerle mi causa y saber qué es lo que está pasando con mi vida. Y cuando se manifiesta Dios en su vida, Job termina diciendo un pasaje tan precioso, dice, pongo mi mano en la boca porque hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, había escuchado de un Dios lejano, pero ahora mis ojos te ven. Este proceso de enfermedad, este proceso y esta situación ha hecho que me acerque más a ti, que te conozca de una manera o de una dimensión que antes no te había conocido. Cuando digo dimensión es de una forma en como antes no había visto al Señor. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 6, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjense, muchas de las enfermedades, Dios las permite, pero Dios está en control porque le pone límites al enemigo. Le puso un límite a Satanás. ¿Ok? Puedes tocar su vida, puedes tocar su salud, puedes tocar su cuerpo, pero no vas a tocar lo de adentro. Guarda su vida. No vas a tocar, vas a llegar hasta aquí. Eso me da confianza. Eso me inspira, eso me deja descansar en las manos de Dios. El saber que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, el Señor dice, aún hasta Satanás le pone un límite y le dice, de aquí no te vas a pasar. Vas a guardar su vida. Puedes tocar su cuerpo, puedes tocar su carne, puedes ponerle una enfermedad, pero su vida no la vas a tocar porque es para mí preciada y ese es mi tesoro. Qué precioso. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Todo su cuerpo tenía una sarna maligna. Es, ay, no sé si a usted le haya picado alguna vez un mosco. Digo, nunca he tenido sarna, pero dicen que es una comezón incesante. Versículo 8 ya no está aquí, pero en el versículo 8 dice, y Job se rascaba con un tiesto y estaba sentado en ceniza con un saco de silicio. Y era una forma en cómo Job podía tener un poquito de contentamiento en su cuerpo de paz, como cuando te pica un mosco y no hayas cómo aguantar esa comezón, porque al mismo tiempo cuando te rascas te lastima. Una sarna maligna, a tal grado que cuando la mujer, precisamente en este escenario, cuando la mujer de Job mira las consecuencias de Job, se asombra y le dice, ¿cómo puede ser posible que vivas así? Reniega de tu Dios y muérete. Es que esa es la reacción más normal cuando una persona tiene una enfermedad tremenda, una enfermedad muy fuerte. Cuando una persona, todo el mundo tiene una enfermedad, mejor dicho, cuando una persona cristiana tiene una enfermedad, todo el mundo va a tratar de decirle, ¿ese es el Dios en el que tú crees? Un Dios que no te puede sanar, un Dios que no te puede levantar. ¿Qué le dijeron sus amigos a Job? Has pecado, Job, has pecado, eres un pecador, arrepiéntete. Y Job dice, yo no he hecho absolutamente nada. Y realmente Job no había hecho absolutamente nada. Job se mantenía íntegro, pero Dios tenía un propósito para la vida de Job. Dios tenía un propósito para lo que Job estaba viviendo y para lo que Job estaba pasando. Y el propósito es que Job conociera a Dios de una forma que no lo había conocido. Qué interesante, ¿verdad? Otro pasaje. Primera de Samuel, capítulo 16, 14. Hace unos días me preguntaban acerca de este pasaje y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ah, claro,
El Señor pone límites a los espíritus. El Señor es quien permite en un momento dado o le marca un límite a los espíritus y en un momento dado puede permitir, como en el caso de Satanás, que toquen la vida de Job. En este caso, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y quiero que lo veamos desde esta perspectiva. La palabra de Dios en el Salmo 139 nos dice, por delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y entonces nosotros estamos en la mano de Dios. Aquí, adentro, estamos en la mano de Dios. Estamos rodeados y las enfermedades pudiesen venir, pero van a chocar directamente con la mano de Dios y no van a entrar, porque va a encontrar el resguardo de Dios. El enemigo va a tratar, la enfermedad va a tratar a veces de apoderarse, pero yo estoy seguro de lo que dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y nos defiende, estamos en sus manos. Pero Saúl se había apartado de Dios. Saúl a propósito se había olvidado de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo único que hace el Señor es retira su protección de Saúl. Y entonces el espíritu malo viene y encuentra que Saúl ya no está protegido y empieza a atormentar a Saúl. ¿Sale? Pero eso es un propósito de Dios. Por eso se dice que es un espíritu humano de parte de Dios. Es un propósito de Dios porque Dios permitió que Saúl fuese atormentado por un espíritu. ¿Cuál era la intención de Dios al permitir esto? Que Saúl se arrepintiera de su mal, que Saúl pudiese entender que había hecho mal y que había pecado y que se estaba rebelando de una manera insolente en contra de Dios. Por eso cuando David tocaba, Saúl tenía un poco de paz, porque David ministraba, alababa a Dios y entonces Saúl empezaba a sentir un poquito de paz porque el espíritu no podía soportar la presencia de Dios y entonces sentía un poco de paz y se retiraba. Pero ahí está una prueba más acerca de por qué a veces los espíritus llegan a la vida de las personas. Hechos capítulo 12, versículo 23, no se está hablando en este pasaje acerca de un cristiano, pero sí me llama mucho la atención lo que dice, hablando de Herodes, porque se sentía grande, porque en ese momento todo el mundo lo alababa y Herodes se sentía importante, dice en aquel mismo instante un ángel del Señor lo hirió de gravedad de grave enfermedad por haberse arrogado el honor que corresponde a Dios y murió comido por gusanos. Qué tremendo. En este caso no es un demonio, es un ángel de parte del Señor que viene y que hiere a este hombre y que muere en ese mismo instante. De una manera fuerte nos muestra esta parte. Ojo, en muchas otras ocasiones, Dios ha permitido la enfermedad como medio para llamar la atención. Tal es el caso de María. No sé si recuerdas María cuando murmuró en contra de Moisés. María y Aarón murmuraron, pero más María fue la que murmuró y la que dijo, hey, pues si también Dios no nada más puede hablar por Moisés, puede hablar también por nosotros. ¿Qué tiene Moisés? Él es más pequeño que yo. Además, ha tomado a una mujer cusita de otro pueblo y cómo puede hablar Dios a través de él. Y empezó a murmurar en contra de Moisés. Y cuando Dios los llama a su presencia, a Moisés, a Aarón y a María, dice la palabra de Dios que Dios los pone en su lugar y le dice, cuando yo hable con Moisés, cara a cara, nos vamos a ver. Por otros profetas, a lo mejor de lejos, pero con Moisés no, porque yo conozco a Moisés y yo sé quién es Moisés y él tiene una relación personal conmigo. ¿Cómo se han atrevido a hablar en contra de? No sabes lo que yo he platicado con Moisés. Y entonces dice la palabra de Dios que la presencia del Señor llenó ese momento, ese lugar. Y cuando se retiró la presencia, María estaba blanca, llena de lepra. Y entonces clamaron a María y a Aarón y le dijeron a Moisés, pide por nosotros. Y Moisés rápidamente pide, intercede y le dice, Señor, sánala. Y Dios le responde a Moisés y le dice, sí, sí va a sanar, pero va a tener que pasar 7 días fuera del campamento. Porque habló, aguas, porque murmuró. Cuidado, cuidado con este tipo de situaciones.
Murmuración de un siervo de Dios, hay que tener mucho cuidado. Hablar mal de un siervo de Dios, hay que tener mucho cuidado por las consecuencias. Otro ejemplo de que Dios permite una enfermedad es cuando David censó al pueblo. Llegó un momento en que David dijo, pues vamos a ver cuántos hay y cuántas personas tenemos para la guerra y cuántas personas habitantes hay. Pudiera parecer algo inofensivo, un censo, pero realmente la intención de David no era tanto como censar, sino para ver qué tan grande había hecho su reino y qué tanto se había enriquecido y qué tanto tenía poder para poder hacer guerra o para hacer frente o para pelear, olvidándose de Dios. Y es entonces cuando Dios le dice, has hecho mal, quisiste actuar orgullosamente. Por lo tanto, pues le dio 3 oportunidades o le dio 3 opciones. Que no tengas, que no puedas hacer frente al ejército, que vengan y te destrocen, o una enfermedad de parte de Dios. Y David dice, no puedo caer en manos de las personas porque el nombre de Dios no puede ser ofendido. Prefiero que Dios castigue. Y entonces viene una plaga que empezó a extenderse sobre toda la ciudad, pero se muestra también la misericordia de Dios, tan preciosa ahí, porque cuando el Señor mira, a pesar de eso, tiene misericordia del pueblo cuando la gente estaba enferma o cuando la gente estaba muriendo. Pero ahí hay otro ejemplo de cómo muchas veces Dios permite la enfermedad para que la gente pueda recapacitar, pueda entender que ha hecho mal. En otras ocasiones, el pecado permite que la enfermedad se manifieste en la vida de un cristiano. En otras, no, no en todas, ni en la mayoría. Digo, hemos visto caso de Job, pudieran incluso haber mencionado hasta el caso del apóstol Pablo cuando dice que hay un aguijón en su carne y que le ha dicho al Señor, hey, quítalo, y el Señor le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, en otras ocasiones, también no lo podemos ignorar, el pecado permite que la enfermedad se manifieste en la vida del cristiano. Por eso tenemos que tener cuidado. Salmos capítulo 38, versículo 3, el salmista expresa su experiencia cuando él pecó. Es un salmo que compone después de que ha sido restaurado. Y en el Salmo 38 dice, no hay nada, no hay sano en mi carne. No hay sano a causa de tu ira, es decir, a causa del pecado que había cometido. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Qué tremendo, ¿no? Cuando no hay paz en el corazón del hombre, muchas veces es por causa del pecado. Vamos al Salmo capítulo 32 y me gusta este pasaje porque muchas veces habla y denota de lo que la gente vive. Los cristianos a veces cuando se han alejado de Dios. Mientras callé, cuando dice mientras callé, habla acerca del pecado, porque recuerden que David pecó, tomó a Betsabé, como fornicó, adulteró con ella, mandó a matar cuando se enteraron que Betsabé había concebido, mandó a matar a su esposo y después la tomó como mujer. Y entonces dijo, ya está todo limpio, no pasa nada, guardó silencio, no pidió perdón a Dios y pasó el tiempo, un buen tiempo, hasta que Dios manda al profeta Natán que exhorta a David. Y cuando entiende la exhortación, David cae de rodillas y pide perdón. Y es entonces cuando Dios dice, está bien, yo te perdono, pero bueno, va a haber consecuencias. Y entonces David compone este salmo, dice, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. David entendía la diferencia entre estar cuentas con Dios y estar lejos de Dios. Estar lejos de Dios va a ocasionar enfermedad. Estar lejos de Dios te va a exponer a enfermedad, al dolor, te va a exponer a una parálisis, no nada más físicamente estamos hablando, sino también enfermedad mental, una enfermedad espiritual. Por eso dice, se volvió mi verdor, lo alegre que yo era, lo jovial que yo era, lo bendecido que yo era, se volvió sequedades, vacío, quedé hueco.
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Importante, tenemos que reflexionar en eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? Salmo 32, versículos 3 y 4 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Lo recalco una vez más, lo retomo, porque tenemos que comprender que a veces, por eso decía yo, tenemos que decirle, Señor, ¿qué está pasando? Estoy pasando por una enfermedad, pero queremos saber qué está sucediendo. Pudo haber sido muchas razones, revélanos, pero si es un pecado, tenemos que decirle, Señor, perdóname inmediatamente. Señor, aquí está mi vida para que mi vida sea cambiada. Y no importa, quiero concluir con esto, no importa el tipo de enfermedad que estés pasando, incluso el día de hoy. No importa el tipo de enfermedad que estés experimentando el día de hoy. No importa lo que estés viviendo, no importa cómo estés el día de hoy. Hemos visto apenas la primera parte. A veces hay enfermedades que son por espíritus y no importa la razón del origen propiamente. Lo que importa es que tú estás hoy aquí y que se cumpla este pasaje. Lucas capítulo 4 versículos 18. Hablando Jesús de sí mismo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No sé si tú vengas enfermo de tu corazón, pero a lo mejor estás cautivo. Mira, a pregonar libertad a los cautivos. El Señor quiere darte libertad de esa enfermedad que a lo mejor estás aquejando. Y vista a los ciegos. Habla de una enfermedad espiritual, una ceguera espiritual. El Señor te quiere dar libertad. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánto tiempo has estado padeciendo? No lo sé, pero el Señor, su Espíritu, ha sido derramado, su sangre ha sido derramada y su presencia está hoy con nosotros para que tú puedas ser sano. Solamente necesitamos creer, solamente necesitamos confiar en que el Señor puede extender sus manos y tocar nuestro cuerpo y podemos ser sanos. No importa el origen. Hoy vimos que hay orígenes espirituales. Yo no sé cuál sea tu origen, tú lo sabes, tú puedes identificarlo. Tú puedes deducirlo, tú puedes darte cuenta qué es lo que has estado viviendo en estos últimos días y que a lo mejor pudo ser una puerta para que te enfermes. Pero en esta hora quiero pedirte que oremos. En esta hora quiero pedirte que le pidamos al Señor de su gracia para que cualquiera que sea el origen de la enfermedad, tú puedas quedar libre y puedas ser sano el día de hoy. ¿Quieres orar? Te voy a invitar a que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, en esta hora hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu mensaje, hemos visto que hay enfermedades que aquejan a nuestro cuerpo y a veces esas enfermedades tienen un origen en sentido espiritual. A veces le hemos permitido a través del pecado, le hemos dado derechos al enemigo para que pueda enfermar este cuerpo físicamente. Y el salmista lo expresa, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo te pido en esta hora por cualquiera que haya cometido alguna falla, Señor, yo te pido que primero perdones sus pecados. Cualquiera que haya cometido algún error por ignorancia, por omisión, que tú seas, Señor, el que extiendas tu gracia y tu misericordia y perdones sus fallas y perdones el pecado que ellos hayan cometido. Y en esta hora traigas paz a su corazón y traigas sanidad a su vida, Señor. En tu nombre, creemos que la sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad y de toda enfermedad. Creemos también que tú has exhibido a nuestros enemigos, a los principados y a las potestades y triunfaste sobre de ellos en la cruz. Y eso significa que también el espíritu de enfermedad fue puesto y fue expuesto en la cruz del Calvario como un espíritu derrotado ante el cual, dice tu palabra, porque tú tienes un nombre ante el cual toda rodilla se dobla y estos espíritus también se doblan ante el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por esa victoria que nos das. Gracias por esa sanidad que nos das. Pero también entendemos, Padre, que muchas veces las enfermedades vienen como un medio a través del cual tú nos invitas a tener una relación más
estrecha contigo. Y si ese es el caso, también yo te pido, revélale a cada uno de mis hermanos qué es lo que están enfermos, qué es lo que está pasando y cuál es el propósito para que ellos puedan en esta hora comprender y abrir sus ojos, Señor, que ellos puedan tomar esa decisión de decir, yo estoy acercándome más a través de esta enfermedad. Yo estoy teniendo una relación más con Dios. Oh Padre, gracias, porque a veces en los momentos más difíciles es cuando surge lo más precioso en nuestra vida. Es necesario que la aceituna sea exprimida, sea pisoteada, sea apachurrada para que pueda surgir el aceite. Lo mismo le pasa a las uvas. Es necesario que las uvas sean machacadas para que pueda producir el jugo precioso de uva. Y a veces es necesario que nuestra vida necesite pasar por ciertos procesos que pudiesen ser o representar dolor o representar alguna situación incluso hasta desagradable, pero cuando sabemos que es un proceso de parte tuyo para nuestra vida, lo único que podrá haber como resultado es una esencia fragante a Cristo. Es un olor agradable a nuestro Señor. Por eso en esta hora te pedimos, revélanos, muéstranos qué es lo que quieres hacer, pero sobre todas las cosas, pon en nosotros tu Espíritu Santo para que podamos recibir tu bendición y tu sanidad. Queremos, en primer lugar, esa relación contigo. Queremos, en primer lugar, ese tiempo contigo. Y sabremos que con eso vendrá también la paz y el descanso a nuestro cuerpo y a nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que nos das en esta noche. Gracias porque nos permites tener en esta tarde, nos permites tener de tu presencia. Gracias porque nos permites tener de tu abrigo y nos permites estar asegurados en ti. Por delante y detrás rodeas nuestra vida y sobre nosotros has puesto tu mano. Permite que así sea, Señor, y que no nos extraviemos, sino que siempre estemos deseosos de buscar tu rostro y tu presencia. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le agradecemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le agradecemos a Dios porque sabemos que en sus misericordias, su poder y su gracia están para que podamos ser sanos. Y te voy a invitar a que en el transcurso de la semana, si tú sientes o experimentas alguna enfermedad, tú puedas decirle, Señor, yo confío plenamente en ti. Puedes decirle, Señor, yo estoy depositando toda mi confianza y toda mi ansiedad sobre ti. Y si has experimentado un milagro de sanidad en estos días, si has visto la mano poderosa de Dios sanando tu vida o la de tu familia o la de alguna otra persona, te voy a invitar a que lo compartas. Compártenos lo que Dios está haciendo en tu vida, comparte lo que Dios está haciendo contigo, comparte ese testimonio de poder que el Señor está trayendo sobre tu vida y sobre tu familia, porque yo así lo creo. Gracias por haber estado con nosotros. Los espero la próxima semana. Dios les bendiga.